Que yo acabo de responder y de coincidir con usted, que sí, digo, que sí, que esa política responde tanto en el Ecuador como en cualquier otro país. En el Perú, los peruanos, en la época de Fujimori, respondió, y Fujimori lo hizo a través de los medios de comunicación. Recuerde usted que en junio del 2003, Fujimori enfrentó un paro nacional del magisterio peruano, y la manera de enfrentarlo fue a través de impartir clases a través de los medios de comunicación. Y el tema principal en la tarea informativa de los medios de comunicación peruanos en aquel entonces era hablar de la revolución, del terrorismo, de Ismael Guzmán, etcétera, etcétera, como un fundamento ideológico a la posición política de ese régimen en aquel momento. Acá, Pablo, no tenemos que sorprendernos. Pero doctor, por ejemplo, aquí se estigmatiza, por ejemplo, a gobiernos que fueron electos democráticamente y en justas electorales. Pero no, yo no creo que eso sea un error. Le leo, en 4 páginas se narra regímenes de 1979. Es más, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ahí. Desde mi punto de vista, esa es la realidad. Abdalá Bucaram fue electo, obviamente, en elecciones democráticas, igual que Maguada, igual que Gutiérrez, y a lo mejor igual que Correa. Lamentablemente, en el transcurso de los gobiernos, del ejercicio como tal, las cosas fueron cambiando. Y el pueblo, ahí sí yo no coincido con quienes dicen que el pueblo tumbó a estos gobernantes, porque no ha sido así. Entonces, ¿por qué no se busca la verdad de lo que ha sido la historia de los pueblos para reseñarla correctamente en los textos educativos de historia, doctor? Esa es la tarea de los historiadores, es la tarea también nuestra de los educadores. Pero lamentablemente los educadores, mire, propuestas que hemos hecho, yo personalmente sí, y lo digo con toda modestia, he hecho algunos planteamientos a título ya personal al Ministerio de Educación, a la propia Dirección de Educación de Loja, no en este periodo, pero los he hecho, que no han sido ni siquiera, creo, analizados, ni siquiera revisados. En este caso, la historia, aquí sí hay historiadores que la han contado, por ejemplo, Pérez Discanseco, este mismo, el papá del actual ministro de Relaciones Exteriores, de Javier de Ponce, él tiene un análisis, igual que Pazmiño tiene un análisis que responde a los acontecimientos, a los hechos sucedidos como tal en el país. Lamentablemente esos no se vierten en los textos de educación, pero los textos que reparte el gobierno, como los que venden en las librerías, tomémoslos como un instrumento. Es tarea nuestra de los educadores a invitar o hacer reflexión, motivar la reflexión, el análisis concienzudo de todo lo que, no solo de la historia, sino también de la economía, de las matemáticas, del lenguaje. Pero doctor, etcétera. ¿no le preocupa a usted, por ejemplo, una sola vertiente de los textos de la historia, de la investigación, del proceso para buscar la verdad de lo que sucedieron en los hechos? Mire, Pablo, ¿No le preocupa como maestro, doctor? No, yo sí estoy asustado, usted doctor. Como padre de familia, tal vez, pero yo lo acabé de escuchar que dice, yo me voy a preocupar de darle la otra vertiente a mis hijos. Si el gobierno no hace caso, mire, la Unión Nacional de Educadores acaba de tener un Congreso Nacional de la UNE y ya nos metió el miedo. El Congreso estuvo ¿En qué sentido les metió el miedo, doctor? El Congreso estuvo planificado para trabajar miércoles, jueves y viernes. Cuando el gobierno dice, se sancionará a los maestros que acudan a ese Congreso, la UNE se pone a reflexionar, dice, bueno, 3 días que no van los maestros, los cancelan, lo postergan y se trabaja el Congreso el viernes por la tarde, sábado y domingo. En esas circunstancias, si la Unión Nacional de Educadores, que es el gremio más importante y más grande del país, cede. Lamentablemente hay que reconocer aquí que Correa nos tiene controlados, no a la UNE. Sí, no a o sea, doctor, los yo le entiendo lo siguiente. Si la UNE cede ante las situaciones que proyecta la parte de gobernabilidad, entonces, ¿por qué el pueblo ecuatoriano no tiene que ceder en materia de conocimientos? ¿O es que estoy confundido allí, doctor? En materia de conocimientos no cede nadie, ni creo que el gobierno lo... ¿Y por qué la UNE cede en el tiempo? Porque estamos hablando de que es un congreso para analizar el tema educativo. Me refiero a esto, lo pongo como antecedente lo siguiente. Obviamente que en el congreso de UNE se topó los temas educativos. Lo importante de este congreso fue fortalecer la unidad gremial, que está un poco, no venir a menos desde los maestros, sino
entendida como tal desde el gobierno. Entonces, cuando hablamos que hay una sola vertiente de cualquier tema, en este caso del tema histórico del gobierno, es tarea nuestra, de la prensa, de los educadores, protagonizar análisis reflexivos dentro de los establecimientos educativos. Allí la generación de los debates, de los foros, con documentos que